este año. Y para hablar un poco de el perfil del señor Cateriano, los retos también de cara al 2020 y también para las elecciones del 2021, ¿qué es lo que busca el elector en el nuevo candidato presidencial? Vamos a hablar con Enzo Helguera, analista y experto en marketing político. ¿Cómo está, señor Enzo? Bienvenido a Central de Informaciones. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes en línea. Señor Enzo, ¿cómo califica usted el rol, el perfil que ha asumido el señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano? Bueno, era necesario un refresh en el gabinete, toda vez que había una ruptura política de diálogo y Cateriano en efecto viene con la misión de darle una postura mucho más madura, mucho más conciliadora al Ejecutivo con el Legislativo, que es muy necesaria en el diálogo político y en la visión de país que se debe tener de manera frecuente, porque los sistemas políticos en efecto y el colapso que podrían tener sería nefasto para un contexto actual como es el de la pandemia. Cateriano ya se ha reunido con 4 y hoy casi 7 bancadas de las 9 que hay en el Parlamento. ¿Tiene la obligación el señor Cateriano de incluir cada propuesta de estas bancadas en el plan que él presente ante el Parlamento? Porque de repente eso da una sensación de que los ha escuchado. ¿Qué va a pasar si no lo hace? La actitud negociadora, tanto en política como en otros aspectos, en principio empieza por el diálogo. Él no está obligado a tomar las recetas o recomendaciones de los partidos políticos, pero en un afán político de negociación y de llegar a buenos términos para que ambas partes se sientan incluidas dentro de la visión del Ejecutivo del país, va a ir por un nivel de no solamente escuchar, sino necesariamente adoptar algunos criterios o tomar en consideración algunos aspectos en relación a propuestas de la bancada que por supuesto no vayan en contra de la línea del Ejecutivo o que ésta no haga o permita que el Ejecutivo se desvíe del objetivo país que debe tener todo gobierno. Entonces, siempre hay una línea en donde se puede adoptar, no solamente escuchar, sino admitir o asumir algunos criterios, que es parte del diálogo que, reitero, es necesario para que el país pueda estar apuntando en un solo eje. Una de las críticas o de las primeras críticas que tuvo este gabinete fue la designación del ministro de Trabajo. Ayer estuvo el señor Cateriano en entrevista, justo le preguntaban cuál fue la razón, el criterio que él usó, digamos, para designar al señor Martín Ruggiero en la cabeza del sector. Y él mencionó que tenía muchísima confianza, espera compromiso y energía de parte del nuevo titular. Y en caso de repente las cosas no funcionen bien, las cosas no van bien, el costo lo asume el titular del Consejo de Ministros. ¿No sería ponerse la soga al cuello ya en arranque? Bueno, creo que ha sido una propuesta quizás innecesaria y una explicación de no necesariamente fuerte, porque el argumento no debería estar centrado en vamos a probar si funciona, si no yo soy responsable, ¿no? Eso en principio. Soy de la visión de que los jóvenes deben tener oportunidades, pero la juventud no debe ser solo el argumento, ¿no? Sino la preparación, sino la visión. Y el contexto, hay ¿no? jóvenes que por supuesto, y más en un contexto de crisis, ¿no? No debe ser esa la línea de argumentación de por qué un joven debe estar en una cartera ministerial, ¿no? Ahora Cateriano ha pedido, digamos, presentarse ante el Congreso para presentar incluso el plan de gobierno, cuáles van a ser los lineamientos antes del 28 de julio. ¿Sería un buen gesto del Congreso de la República brindarle este apoyo al señor Cateriano? Porque ya hace algunos minutos hemos hablado con congresistas y dicen que 3 bancadas al menos han dicho primero escuchamos al presidente y luego vamos a ver y vamos a escuchar a Cateriano. Sería un buen gesto de diálogo. Entiendo que Cateriano lo que quiere es ganar tiempo políticamente hablando con el Parlamento para que luego no haya
una segunda necesaria negociación de criterios después de escuchar al presidente, ¿no? Digamos que el escenario idóneo es que Cateriano se presente, reciba obviamente la aprobación del Parlamento, pero en segundo término, escuchar al presidente, y el gesto por parte del Ejecutivo el 28 de julio debería apuntar en la línea de lo conversado con las bancadas para que obviamente haya una respuesta de ambos lados, ¿no? El Parlamento tendría mayor poder de negociación si por un lado quiere escuchar primero al presidente y luego al premier, ¿no? Entonces la idea sería ceder por ambas partes. Es la única forma, digamos, de salir bien, al menos el último tramo de gobierno que le queda al señor Martín Vizcarra. Sí, por supuesto. Y en efecto, veo que la mayor parte de bancadas, al margen de la fecha que le otorguen a Cateriano, tienen una visión de diálogo en este momento, incluso de la bancada de oposición, que por supuesto representa una estrategia partidaria de cada uno en relación a los próximos comicios nacionales. Sin embargo, esta última etapa, este último periodo de Martín Vizcarra va a ser muy relevante cómo políticamente se vayan manejando las cosas de cara con el país. Igual no pueden las bancadas desmerecer, por ejemplo, los buenos índices de aprobación presidencial. Y al revés, por el lado de las bancadas, tienen que pensar que el votante va a calificar de manera positiva o de manera negativa la actitud de cómo quieren beneficiarse políticamente de la situación en contra del presidente o a favor del país, que en realidad no deberían ser líneas separadas, sino estratégicamente debería ser una sola, más propositiva y de mayor liderazgo, porque la población va a apuntar a un perfil de un candidato que demuestre tener liderazgo. La falta de liderazgo es lo que definitivamente nos lleva a una incongruencia con el sistema político y con la realidad social. A ver, señora Helguera, había un análisis muy curioso en el discurso del presidente Martín Vizcarra los 28 de julio, el discurso al mensaje a la nación, porque había un factor sorpresa. En el 2018, por ejemplo, él anuncia el referéndum con las 4 preguntas y todos se quedaron asombrados. El año pasado anuncia el adelanto de elecciones y también se quedan asombrados, más de uno, sobre todo en el Congreso de la República, a tal punto que salió casi pifiado del Parlamento. Este año, ¿es momento para un mensaje a la nación con un factor sorpresa o cuál debería ser el estilo de este mensaje a la nación? El estilo de este mensaje a la nación definitivamente no debe ser un factor sorpresa en relación a generar alguna desestabilidad o afianzar la diferencia o diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Todo lo contrario. Tiene que ser un nivel de propuestas, un nivel de concretar aquellas promesas que se hicieron en los discursos presidenciales y que de pronto faltaría completar, por un lado. Segundo, la sorpresa finalmente debería ser en una propuesta social o una iniciativa del Ejecutivo que beneficie a la mayoría de la población. ¿Aumento el presupuesto, digamos, puede ser? Sí, claro, aumentar presupuesto para Reactiva Perú, aumentar salud, educación, para las familias más vulnerables, por supuesto, a todos esos sectores económicos que han sido gravemente afectados. Teniendo en cuenta, puede dar la sorpresa. Claro, teniendo en cuenta que el bono que fue anunciado con bombos y platillos no fue tan efectiva como se esperaba, ¿no? El bono en realidad se anunció para 15 días, pero ya estamos 127 días de estado de emergencia. Sí, en efecto, esto muestra la grave crisis institucional que hemos tenido siempre, pero que la vemos ahora, que nuestro país no está en principio interconectado. En segundo, lamentablemente, la grave autoridad que han tenido los políticos de los gobiernos subnacionales y específicamente locales, muchos de ellos, han incluido en estos registros sociales a personas que no son vulnerables, a personas que trabajan en sus instituciones políticas incluso y para hacer favores personales.
y esa responsabilidad debería recaer en cada uno de los políticos que han participado en ese acto de corrupción finalmente, y que lamentablemente en crisis y pandemias como las de hoy día tenemos ese grave problema de finalmente no tener sinceramiento de beneficiar realmente a las personas más pobres, y obviamente eso es indignante. Lo que usted dice es totalmente cierto, sobre todo también, no solamente en el tema de bonos, y también el de canastas, porque no solamente había canastas en riesgo, que es lo que detectó la Contraloría, sino es que se le estaba entregando canastas a funcionarios públicos que ganaban más de incluso 10.000 soles. Entonces también hay un tema ligado que se agudizó con la pandemia, que es la corrupción, ¿no? La falta de transparencia. Y eso me lleva a la otra pregunta, respecto a los electores. Ya se viene pues la campaña un poco distinta, la campaña presidencial, las campañas para las elecciones generales del otro año. ¿Qué es lo que busca el elector en el próximo candidato para las elecciones generales del 2021? Bueno, en principio va a buscar a alguien que tenga liderazgo, que es lo propio de todas elecciones. ¿Un rostro nuevo? En efecto, esta vez apuntan a rostros nuevos, ¿no? Si nos damos cuenta en la percepción electoral actual, estos rostros nuevos, si bien es cierto, muestran una parte de experiencia en algún sector de gobierno, la otra parte de ser un candidato presidencial que por primera vez se le ve en acción va a ser un criterio que la mayoría de la población va a preferir. Evidentemente hay ese hartazgo a los partidos tradicionales continúa, y en efecto en este contexto, si nos ponemos a analizar, la pregunta podría ser: ¿qué hicieron los partidos tradicionales para contribuir con el lenguaje político, con la sensibilidad social? Y ellos, los partidos políticos aparentemente fortalecidos, exacto, deberían ser las instituciones entre el ciudadano y el gobierno, pero esta representación finalmente estuvo desgastada y que de una u otra manera intentó el Parlamento ejecutarlo, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, señor Helguera. Le agradezco mucho por analizar juntos lo que está sucediendo en el Congreso y también de cara a las elecciones del 2021. Enzo Helguera, analista y experto en marketing político.